Ahora nos toca ver los overlays. Los overlays van a controlar la visualización de los objetos, cómo podemos visualizarlos o cómo se visualizan manipuladores o cómo distinguir operaciones sobre los objetos que estemos manipulando. Estas ayudas visuales no son calculadas en el renderizado, simplemente se calculan en el visor para identificar una función o una acción. Los overlays se van a encontrar en la parte superior derecha, que son esta lista de botones. Para esto he traído esta escena donde contiene distintos tipos de objetos para ver cómo se manejan los overlays. En esta sección vamos a ver el primero, que contiene la visibilidad según el tipo de objeto. Esto lo que hace es ocultar o desocultar los objetos de manera global. No es posible una selección individual, lo que va a hacer es totalmente. Si yo desenmarco el ojito de Mesh, estaría globalmente ocultando toda la geometría en la escena. Esto es de mucha utilidad en caso que se tenga una escena muy compleja donde tengamos demasiadas luces, demasiados polígonos, demasiadas cámaras. Con esta opción rápidamente iríamos en cualquiera de los objetos y lo ocultaríamos rápidamente. Voy a revisar otra vez la geometría y, por ejemplo, tengo luces. Voy a esconder todas las luces. Por aquí tenía desactivado la cámara. También voy a hacer que aparezca todo de nuevo. También podemos hacer de barrido, podemos simplemente clicar uno sin soltar, podemos ir ocultando todo. Y también hacer que aparezca todo. Por el lado izquierdo vemos que tenemos un puntero que nos va a indicar que el objeto puede ser bloqueado de selección. Por ejemplo, si yo dibujara un área de selección, estaría seleccionado todos los objetos en escena. Pero ¿qué pasa si bloqueamos, por ejemplo, en geometría le quitamos la opción de seleccionar? Lo que estaríamos haciendo es que la geometría globalmente no pueda ser seleccionada. Vemos que selecciona todo menos la geometría. ¿Qué pasa si dijera que tampoco quiero seleccionar las luces? Hago una selección y solamente selecciona los objetos que están permitidos. De esta manera, como mencioné, en escenas muy grandes podemos rápidamente hacer una selección de todos los objetos que necesitemos. Voy a dejar todo como estaba, activado. Bien, aquí empezamos a entrar en los overlays. Por este lado tenemos el overlay que se llama Viewport Gizmos, que va a manejar la representación de los manipuladores. Para ver esto vamos a situarnos aquí, por ejemplo en la luz. Si yo selecciono la luz, veo que hay un borde interactivo que me indica que puedo tomar ese borde y manipular el tamaño de la luz. También por aquí tengo un pequeño punto que me indica que puedo manipular la orientación de la luz. Esto vendría a ser un gizmo. Voy a ajustar la cámara para que se vea mejor. Se genera el borde y el manipulador. Esto sería un gizmo porque nos ayuda visualmente a tener esa interacción. Si yo dentro de esta ventana quitara esa opción del size y el look at, ya ese gizmo ya no tendría esa interacción. Lo vuelvo a activar. En el caso de la cámara también es similar. Si selecciono la cámara vemos que también se genera por aquí un borde interactivo. Si lo seleccionara puedo manipular el lente de la cámara sin necesidad de ingresar a sus propiedades. También puedo ocultar el manipulador. Por ejemplo, aquí la luz está seleccionada y veo que tengo el manipulador de mover. También podría desactivar esto y ya no vería el manipulador. También puedo globalmente desactivar todos los manipuladores seleccionando este botón que está activado. Si lo desactivo, vemos que se oculta tanto aquí y también los manipuladores que tenía para mover el entorno también han sido desactivados. Estos son gizmos de tipo manipuladores. Continuando, por aquí tengo los Viewport Overlays, donde ya nos va a representar superexposiciones. Ya no nos va a mostrar manipuladores, pero sí nos va a mostrar ciertos patrones de operaciones que realicemos, como identificar bordes, identificar un vértice si está bien, una cara si está invertida o no, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tomo una geometría, por ejemplo esta, voy a ver distintos tipos de overlays. Un overlay que veo en toda la escena es, por ejemplo, el piso, ¿no? El piso sería un overlay que, si lo desactivo aquí en Floor, vemos que todas esas grillas que tenían ya han sido ocultadas. También puedo manipular acá el tamaño. Se puede decir que los overlays son solamente ayudas visuales, no vamos a poder tener interacción sobre esa representación.
Por ejemplo, el texto, que es una ayuda, pero no podemos manipular esta información. Esta información se genera automáticamente. Por ejemplo, si yo desactivo eso, ya no tendría la visibilidad de la información del texto. En el caso de tener anotaciones, también puedo desactivarlo desde aquí. Por ejemplo, el cursor 3D, que es este cursor que vemos todo el tiempo, también puede ser desactivado desde acá. Por ejemplo, aquí tenemos el borde seleccionado, que dice Outline Select. De cada objeto seleccionado vemos que se dibuja un borde naranja, que es este de aquí. Este borde, por ejemplo, es un overlay que nos ayuda a identificar el objeto seleccionado. Si bien es cierto, no podemos tener interacción sobre esto, pero es un borde que nos ayuda a identificar el objeto seleccionado. Por aquí también tenemos en geometría, podemos activar el wireframe que nos va a dibujar un modo alambre sobre la geometría. Y así, este menú de Viewport Overlay va a crecer en función de la operación que realicemos. Por defecto, estas son las opciones que nos muestra de manera global, pero por ejemplo, si yo entrara a modificar esta geometría, veo que el menú Overlay va a agregar opciones. Por ejemplo, aquí vemos las opciones de editar, que por defecto está apuntando a las caras. Si desactivo esto, veo que la opción de visualización de las caras han sido ocultadas. O también acá nos dice Center, que va a crear un punto en el centro de cada cara. Vamos a activarlo. De repente no se ve muy bien, pero voy a desactivar el wireframe. Veo que en cada cara le ha creado un puntito, ¿no? Que representa el centro de la cara. También por abajo puedo tener la opción de normal. Esto para identificar si está funcionando bien una cara. Por aquí vemos que tanto se distorsiona, identifica las áreas de mucha distorsión. O las áreas muy juntas, ¿no? Que serían estas áreas que están demasiado pegadas. Todo este tipo de análisis o interacción lo podemos encontrar en esta parte. De eso se encarga el Viewport Overlays. También es posible globalmente deshabilitar todas las ayudas visuales simplemente clicando en el botón general. El siguiente modo sería el modo rayos X, que solamente tiene una única función, que es activarlo. Al activarlo ya vemos que podemos ver a través de los objetos. Por ejemplo, aquí podemos rápidamente ver que estos objetos se están atravesando. Y eso es lo que nos permite ver el modo rayos X, que sería este botón. Por la parte final ya tenemos estos 4 botones que vendrían a ser el Viewport Shading, que nos va a manejar las opciones de representación de los objetos en sí, cómo visualizar la superficie de los objetos, cómo se están comportando la superficie. Por defecto ahorita tenemos en un modo plano donde no hay ningún tipo de interacción, no se calcula nada, ni la luz, ni los materiales, nada. Solamente vemos una representación básica de los objetos, que es este modo, que es el modo plano. Si cambiáramos al primero, lo que va a hacer es que todos los objetos se vean en modo alambre. Es distinto al anterior que se veía sobre la geometría. En este caso los objetos ya se convierten todos en alambres. Cambio al modo plano, es el que teníamos. Puedo también cambiar al modo de visualización de material. Y aquí en este botón ya empezamos a ver cómo se comportan los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un material desagregado para el personaje. Aquí podemos ver los colores de los materiales. Si desplegamos aquí el menú en la flechita, vamos a ver que tenemos más opciones. Por ejemplo, en el caso de visualización de material podemos tener distintos HDRI que vienen predefinidos. Podemos cambiar cualquiera de ellos simplemente para ver cómo se comporta el material a distintos tipos de iluminación. Esto no se calcula en el render, solamente en modo de previsualización del material. Aquí podemos tocar algunas opciones como la rotación del HDR, la intensidad del HDR, blurrear el HDR. También faltó mencionar que aquí en el modo de visualización plana también tenemos un menú con capturas de iluminación. Por ejemplo, aquí tenemos capturas de iluminación que no son en sí materiales, sino son efectos de materiales capturados. También podemos cambiar entre matcap, que son capturas de materiales en sí. Podemos agregar cualquiera de la lista y tener un material de visualización. Esto no se va a representar en el render, son solamente para previsualización, para ver cómo se está comportando en la geometría. En el caso que hiciéramos superficies muy complejas, podemos visualizar con esto cómo está reaccionando el borde que hemos hecho. Y por último tenemos el modo de visualización. Esto ya sería lo que va a ver el render. Aquí ya se hace un cálculo de todo. Se calculan las luces, los materiales y todo lo que tengamos para el renderizado final. Si bien es cierto, vemos aquí a manipuladores. Lo que tendríamos que hacer es simplemente aquí ocultar esto y ya
sería lo más próximo al render. Esta representación va a ser también según el motor que usemos. En este caso yo estoy usando el motor Cycles. Y o sea que si yo usara Eevee, también acá se representaría con Eevee. Vamos a cambiar a Eevee a ver. Sí. ¿Ven? Este sería el modo de representación de Eevee. Bien, de esta manera hemos visto los overlay, que son ayudas visuales para identificar un manipulador o una función o una operación que no van a ser calculadas en el render. Simplemente son para ayudarnos a identificar lo que estamos haciendo.